Última hora, Noticentro 1, CMI. Muy buenos días y mucha atención porque hay emergencia en la frontera con Ecuador. Pese a que este paso fronterizo está militarizado, a esta hora decenas de venezolanos están violando los controles sanitarios y están intentando cruzar hacia Colombia. En este punto se encuentra Lorena Caicedo. ¿Cuál es la situación a esta hora, Lorena? Luisa, buenas tardes. El puente internacional de Rumichaca continúa cerrado de acuerdo a las directivas nacionales que se han impartido para prevenir la propagación del COVID-19, que hasta el momento en el departamento de Nariño lleva 6 casos. Sumado a eso, más de 100 migrantes venezolanos transitarían por las trochas ilegales que abarcan más de 175 kilómetros por la frontera terrestre que comunica a Colombia con el Ecuador. Sumado a esto, el gobernador de Nariño decretó el toque de queda que inicia desde las 4 de la tarde y se extiende hasta las 5 de la mañana diariamente como medida de prevención. Desde Pasto, Lorena Caicedo para Noticentro 1 CMI. Lorena, muchas gracias. A continuación, los titulares de otras noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1, CMI. ¿Seguirá la cuarentena obligatoria total? Aislamiento preventivo inteligente, una de las alternativas que estudia el gobierno para combatir el COVID-19, que permita retomar actividades a algunos sectores. Alcaldes de Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena y Bucaramanga opinan sobre propuesta de aislamiento inteligente. Alcaldes y gobierno nacional se reunirán para definir aislamiento inteligente. A partir de hoy, tapabocas obligatorios en Transmilenio. Habrá cuantiosas sanciones para quienes incumplan. ¿Qué pasa con las pruebas en Cartagena? Hay más de 200 exámenes sin resultados. Venezolanos violan controles en la frontera y pasan por trocha. Estados Unidos se prepara para su más dura y triste semana, advierte el portavoz de Salud Pública de Trump. Primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, hospitalizado y con oxígeno por COVID-19. Con Luisa Tobo. El gobernador de Cundinamarca lanzó una nueva advertencia a quienes intenten viajar por las carreteras del departamento para salir de vacaciones en Semana Santa durante el aislamiento. Esto luego de que algunos mandatarios regionales, como el alcalde de la Mesa Cundinamarca, denunciaron un incremento de afluencia de tráfico hacia municipios como el suyo o Anapoima y denunció que incluso algunos funcionarios que tienen finca allí están violando la cuarentena sin que la policía pueda hacer nada. Una de las salidas de Bogotá, en el occidente de la capital, allí se encuentra nuestro compañero Didier Chica. Didier, muy buenos días. ¿Qué pasa con estos controles y cuáles son los resultados hasta el momento? Buenas tardes, buenos días. Pues efectivamente la calle 13, la salida de Bogotá por el occidente, es una de las que más tránsito tuvo durante el fin de semana y por la que muchas personas salieron de Bogotá hacia municipios como La Mesa, Anapoima y Apulo, generando mayor riesgo para las personas que viven en esa región del país e incumpliendo todas las reglas contempladas en el decreto de cuarentena nacional. La policía está haciendo estos puestos de control en la vía, en los que, según el reporte nacional, desde el inicio de la cuarentena han sido sancionadas 5.900 personas. De esas 5.900, solo 1.670 fueron sancionadas en las salidas de Bogotá y de ellos 410 vehículos fueron inmovilizados porque las personas no tenían ninguna excusa para estar en las calles. Las autoridades de Cundinamarca y autoridades nacionales están al frente de esta situación. Tendremos ampliación a las 12 del día sobre lo que está ocurriendo en estos municipios a donde muchas personas han salido a pasar la Semana Santa. Didier, así vamos a estar muy atentos acerca de esta información en este punto de la ciudad donde usted se encuentra en este momento. No sé si usted me está escuchando ahora. Esta situación fue el alcalde de La Mesa, Cundinamarca, quien dijo que muchas personas que habían llegado a ese municipio incluso habían llegado con sus escoltas del Estado que habían pasado por encima de los controles que tenía instalados la policía en las carreteras del país. También municipios como Anapoima y Apulo han sido afectadas en esta región del país y en otros sectores de Cundinamarca, el municipio de Villa de Leyva, donde también las autoridades locales denunciaron el ingreso de muchas personas incumpliendo la cuarentena que ha sido establecida por el gobierno para prevenir el contagio del coronavirus.
Didier, muchísimas gracias por su información. Y hay molestia por parte de algunos habitantes en las localidades de Bogotá, donde la Alcaldía Mayor ha decidido habilitar algunas edificaciones, tales como polideportivos, para poder recibir a población vulnerable mientras dure el aislamiento obligatorio. Pues en el suroccidente de Bogotá se encuentra nuestro compañero Cristian Sandoval, quien nos tiene detalles. Cristian, muy buenos días. ¿Qué dice la gente y qué responde la administración frente a este caso? Cristian, lo escuchamos. Listo. Ahora listo. Luisa, muy buenos días. Mire, la comunidad de aquí del barrio está inconforme con la medida que tomaría el distrito en los próximos días. Ellos han hecho incluso jornadas de vigilancia en la noche. Y tengo que contarles también que la vía para entrar a este barrio está cerrada, está totalmente cerrada. Aquí los vecinos nos aseguran que no están dispuestos a esperar a que el distrito traiga a las personas de escasos recursos o más vulnerables para que pasen la cuarentena. ¿Cuál es la situación en este momento? Estamos en una situación bien crítica, puesto que nos quieren traer unas personas a utilizar el polideportivo en unas condiciones que no se prestan para ello. Necesitamos, por favor, que nos presten ayuda también, porque no tenemos ayuda del gobierno ni nada, no hay ningún interés que nos cuiden, porque eso es vulnerable. Entonces, por favor, esta no es la idea. Nosotros queremos colaborar, pero lleven a estas personas a otro sitio, porque no es conveniente permanecer aquí. Líderes del barrio, en este caso el presidente de la Junta de Acción Comunal, también muestra su inconformidad por esta situación. ¿Qué es lo que ustedes piden en este caso al gobierno distrital? Primeramente que todo queremos pedirle al gobierno distrital de que socialice, de que ponga a la gente en contexto de qué es lo que va a suceder. Porque eso de que se van metiendo y que van diciendo que van a hacer, a nosotros no ha llegado aquí de parte del gobierno nadie a decirnos, miren, vamos a hacer esto va a ser un albergue de esta forma. Sí, se han metido en la noche, o sea, como si fueran ladrones, a ubicar cosas en el polideportivo. Entonces esa no es la forma es que ellos primero nos digan de qué forma van a hacer las cosas, o sea, que no pasen por encima de la comunidad, o sea, que no vulneren los derechos de nosotros como habitantes de aquí este barrio. En este caso, ¿dónde quedaría la solidaridad del barrio para con las personas más vulnerables de otros sitios de Bogotá? Eso nos preguntamos nosotros, se escogieron solamente 3, 4 localidades y la localidad de Saquén. ¿Sabe cuál es la problemática de esta localidad? No tenemos un hospital de tercer nivel, entonces ¿por qué quieren venir aquí a meter gente? ¿Por qué no lo hacen en Usaquén, que tienen hospitales de tercer nivel? ¿Por qué no lo hacen en la localidad de Rafael Uribe o en la localidad de Suba, en la localidad de Chapinero, que tienen la infraestructura, que tienen todos los medios para poder hacer? Y si vienen aquí en el... Muchas gracias. La situación en la localidad de Usme es como ustedes pueden ver en este momento. Las personas reunidas bloqueando, en este caso, la entrada del polideportivo. Y como les contaba hace unos minutos, también bloquearon la entrada al barrio. Ellos dicen que el gobierno distrital y el gobierno nacional no han sido solidarios con ellos, pues los recibos de la luz y de los servicios públicos tienen que pagarlos. Más adelante estaremos ampliando esta información. Luisa, continúe usted en el estudio. Así es, Cristian, muchísimas gracias. Y Valle del Cauca es el segundo departamento con más casos de COVID-19. Ya tiene 196 personas contagiadas. En Cali, nuestro corresponsal Oscar González nos amplía esta información. Oscar, ¿qué dice el alcalde sobre la posibilidad de un nuevo modelo de aislamiento inteligente? Hola Luisa, buenos días, los saludo desde acá, desde Cali, Valle del Cauca. Así es, 196 personas infectadas con COVID-19 y nosotros nos encontramos con el alcalde Jorge Iván Ospina. Alcalde, bueno, ¿qué cree usted de la medida de aislamiento inteligente? ¿Aplicaría para la ciudad? Mira, cualquier decisión que se tome se tiene que tomar con cargo a evidencia científica y la evidencia científica son las pruebas de COVID-19. Como estamos atrasados con las pruebas, las de hace 15 días no nos servirían para definir la política. Hay que entonces dejar esas allá, comenzar a adelantar pruebas hoy, para información hoy o más tardar mañana, y de acuerdo al resultado de esas pruebas y que nos identificaría el comportamiento de la epidemia, decidir si se asume una cuarentena radical o un aislamiento inteligente. Pero eso no se está haciendo. El llamado es a que eso se realice.
El llamado es a que en el Transmilenio, en el mío, en los sitios de mayor densidad poblacional, en los ancianatos, en las unidades de cuidados intensivos, en los pacientes con morbilidad previa como hipertensión y diabetes, tengan o no tengan la enfermedad, se haga un muestreo para conocer cómo está circulando el virus y así tomar la decisión. 2. La decisión podría ser territorial, es decir, determinadas áreas que se encuentran muy, digamos, donde hay una gran circulación del virus, un aislamiento radical. Se podría tomar decisiones de aislamiento a grupos de mayor dificultad, personas con morbilidad, personas mayores de edad, y se podría adelantar que cierto tipo de tareas estratégicas para el desarrollo de una sociedad se puedan adelantar con una bioseguridad robusta. Digo yo, sectores de la industria, sectores del comercio, donde con una protección amplia pueda adelantarse el servicio. Por último, señalar que este no es un país homogéneo, este es un país muy diverso, no es lo mismo el aislamiento en una temperatura de 8 grados que el aislamiento en una temperatura de 36, no es lo mismo una zona campesina que una zona urbana, y esas son variables que debe tener en cuenta el presidente de la República. Alcalde, aquí en Cali las zonas de COVID-19 donde más infectados hay, ustedes ya las tienen detectadas. ¿Qué va a pasar con estas zonas, el comercio también, que en el centro donde hay gran afluencia de público? Las zonas han venido cambiando. Inicialmente fueron las zonas de los estratos medios altos, que eran quienes llegaban del exterior y que venían con la enfermedad. Zonas de la comuna número 17 y del oeste de Cali. Esas zonas ya han venido cambiando porque ya no solamente tenemos casos importados, sino que tenemos casos autóctonos, casos que hoy no podemos encontrar un patrón epidemiológico de dónde se contagió la persona. Y en ese sentido, nuestro aislamiento se tiene que hacer más robusto y por tanto lo tenemos en todo el territorio de la ciudad de Cali. Quisiera yo señalar que hoy no podemos estar en una discusión que si lo que dice Claudia o lo que dice el presidente o lo que dice otra autoridad. Es el momento de tener unida a una nación con una vocería única para no generar ningún tipo de dificultad en los ciudadanos, para que los ciudadanos puedan encontrar en esa vocería interinstitucional única confianza y tranquilidad y así asumir su responsabilidad. Aquí hay responsabilidad del Estado, pero también responsabilidad del individuo. Para que el aislamiento se pueda lograr no se necesita únicamente un decreto, se necesita seguridad alimentaria, servicios públicos, estabilidad laboral, acompañamiento emocional, salud mental y por último la sanción en el caso de que todas las anteriores se provean y el ciudadano no cumpla. Financieramente no todas las ciudades son iguales, Bogotá es distinto de Cali. ¿Cómo manejar este tema? Esto nos está haciendo cambiar todos nuestros planes y nuestros recursos, la orientación de los recursos. Si anteriormente teníamos la idea de construir espacios públicos, mobiliario urbano, grandes infraestructuras, esta situación nos ha hecho cambiar nuestro plan de inversiones. En nuestra ciudad, por ejemplo, tuvimos que orientar 60.000 millones de pesos para la seguridad alimentaria de nuestra comunidad. Ya no podemos hacer determinados proyectos de infraestructura, hoy nos corresponde alimentar a un pueblo que vive al día. Estamos hablando de un 63% de trabajador independiente e informal que vive al día, que hoy es necesario alimentarlo para que pueda mantener el aislamiento. Muchas gracias, alcalde. Luisa, esa es la información desde Cali. Más adelante continuamos con más notas. Así es, Oscar, muchísimas gracias. Y mientras tanto, en el departamento de Bolívar se han confirmado 45 casos que corresponden a pruebas realizadas hace 2 semanas. Tatiana, muy buenos días. ¿Y qué opina el alcalde William Dow sobre el posible aislamiento inteligente? Buenos días, Luisa, televidentes. Pues yo los saludo en este momento desde el Palacio de la Aduana. Aquí me encuentro con el alcalde de Cartagena, William Dow. Bueno, alcalde, buenos días. Ha hecho un pronunciamiento ayer el presidente de la República, Iván Duque, sobre implementar una cuarentena inteligente. ¿Está usted de acuerdo con esto? Bueno, ya he oído diferentes versiones que se han llevado a cabo, que se están implementando en diferentes ciudades del mundo. Me parece muy interesante la iniciativa del presidente Duque. No obstante, recuerden que a mí me eligieron es para gobernar
a los cartageneros, a 1 millón de cartageneros. Yo tengo que tener en cuenta mi prioridad, que es aplanar la curva en Cartagena. Entonces, aunque sí le veo méritos a lo del presidente Duque, vamos a ver qué dicen los expertos del análisis, pero yo creo que sería partidario de no, en caso de implementarse lo que propone el presidente Duque a nivel nacional, para el distrito de Cartagena yo preferiría esperar una semana, varios días más, para ver qué tal están los resultados que va dando lo del presidente Duque, y eso nos da varios días más para continuar aplanando la curva en Cartagena. No quiero muertos en Cartagena. Pues una de lo que ha dicho el presidente, de las cosas que ha dicho, es que esto es con el fin de reactivar algunos sectores productivos en el país. Sin embargo, usted en ese sentido, pues, ¿qué piensa? Ha dicho usted que su prioridad son los cartageneros. ¿Qué pensaría hacer usted? Bueno, indudablemente es muy importante, es fundamental para Colombia como país reactivar su economía lo más pronto posible, pero por encima de la reactivación de la economía está salvar vidas. Por esperar unos días más para ver si resulta o no este aislamiento selectivo, inteligente, eso no es lo que va a salvar la economía o a hundir la economía. Es cuestión de unos pocos días más, pero indudablemente tenemos que pensar la economía, pero primero vienen las vidas humanas. Pues también se ha dicho pues que bueno, esta cuarentena iría hasta el 13 de abril. En Cartagena, ¿qué han planteado ustedes? ¿Iría hasta el 13 de abril o han planteado, digamos, que esta cuarentena siga? Vamos a esperar a ver qué anuncia el presidente Duque, quien es la máxima autoridad en nuestro país, en cuanto a ampliar el plazo de la cuarentena. Pero si él no lo amplía, yo sí lo voy a hacer. Bueno, son las palabras del alcalde de Cartagena, William Dow. Más adelante, ampliación de esta noticia. Tatiana, muchísimas gracias. Y se cumple la tercera semana de cuarentena y crece la expectativa por saber si la medida se va a mantener o no después del 13 de abril. El presidente Duque analiza la posibilidad de desarrollar un nuevo modelo de aislamiento inteligente. Yusi, ¿cómo recibió esta propuesta Medellín? Muy buenos días. Buenos días, Luisa. El alcalde de Medellín ha dicho que esto podría extenderse unos 3 meses más, pero no descarta y contempla la posibilidad que gradualmente se podría hacer una apertura de salida a ciertos tipos de poblaciones. Él explicaba que en algunas semanas o en algunos días se podría retomar la idea de que los jóvenes menores de 40 años que no vivan con personas de la tercera edad o que sean mayores de 60 ni con niños puedan salir a sus trabajos y a sus diferentes ocupaciones, hacer estas labores a las que se dedican y que no estarían expuestos al riesgo. También esto podría funcionar a personas que trabajan como independientes, pero que hay que seguir protegiendo a la población infantil. Las clases por lo menos se extenderían hasta mayo de manera virtual, ya se tienen las estrategias con la Secretaría de Educación, y también para la población que es mayor de 60 años, la entrega de subsidios para que no tenga que exponerse en las calles. Recordemos que aquí también hay un pico y cédula. Esta es la propuesta que inicialmente el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, haría al gobierno nacional, que solamente salieran estas personas menores de 40 años, pero hacerlo con las debidas restricciones, como por ejemplo el uso de tapabocas, que hoy inició de manera pedagógica en el metro de Medellín y que se acató la medida en un 90% por parte de los usuarios que desde muy temprano llegaron a estas estaciones usando el tapabocas. Pues recordemos que a partir de mañana ya será de uso obligatorio y de lo contrario no podrían ingresar al sistema metro. Estas son las precauciones entonces que se tienen desde Medellín. Más adelante retomamos con otras informaciones desde la capital antioqueña, como las piñatas que está llevando la policía de Antioquia a los diferentes municipios. A los niños que no han podido celebrar sus cumpleaños ni compartir con los amiguitos, les están entregando un regalo y también una torta. También la problemática que hay en el Urabá, exactamente en el municipio de Necoclí, en donde 300 migrantes irregulares de diferentes nacionalidades como Haití, Cuba y otros del continente africano están allí varados desde que inició esta contingencia, esta cuarentena nacional. No habían podido salir. Recordemos que el Golfo de Urabá es un sitio de tránsito hacia estas regiones y ellos tuvieron que quedarse allí. Esto se ha convertido para las autoridades, exactamente en la alcaldía, en un problema
De salud pública, pues por ser 300 es una aglomeración que estaba allí concentrada, expuesta al riesgo, y también es un problema económico, pues no tendrían cómo sostener a todas estas personas que se encuentran allí por un tiempo prolongado de contingencia. Por el momento los trasladaron al Coliseo Municipal, en donde duermen en carpas y reciben la alimentación necesaria. Esa es entonces la situación que se vive en el municipio de Nicoclí, en Urabá, y toda la información que hay desde Medellín en minutos también acá en la capital antioqueña. Así es, Yusi, muchísimas gracias por toda su información. Y en el Atlántico van 51 casos positivos de COVID-19, pero hay demoras en las pruebas y también en los resultados. Jorge, ¿qué es lo que está pasando con las pruebas en Barranquilla? Buenos días. Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. En Barranquilla se están dando un poco lento los resultados. El primer caso del deceso que se dio en el municipio de Soledad se conoció 4 días después. Esa es una de las quejas que más se han atendido por parte de las personas que han requerido de estos exámenes, igualmente de la ciudadanía. En Barranquilla aún no se conoce un pronunciamiento del alcalde Jaime Pumarejo alrededor de que si está o no de acuerdo con el aislamiento inteligente que ha propuesto el presidente de la República, Iván Duque. Contrario a lo que se ha manifestado ya por otras ciudades, aquí en Barranquilla, por ejemplo, tampoco se aplicó el toque de queda antes del aislamiento obligatorio que inició el pasado 25 de marzo. Hemos intentado contactar al alcalde para tener su reacción a esta iniciativa del presidente sobre el aislamiento obligatorio y ha sido imposible, ni por WhatsApp, ni una entrevista en directo, ni tampoco una entrevista grabada. En el Atlántico son 51 los casos, de ellos 44 están aquí en la ciudad de Barranquilla, son 4 los muertos por COVID-19 en el departamento, 2 en el municipio de Soledad, 2 en Barranquilla, y aquí en el Atlántico 5 personas se han salvado y han salido adelante del COVID-19. Más adelante tendremos otras noticias. Y el gobierno de Estados Unidos anunció que se prepara para la más dura y más triste semana en la vida de los ciudadanos por cuenta de la pandemia del coronavirus. El primer ministro Boris Johnson fue hospitalizado tras 10 días de haber sido diagnosticado con COVID-19. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La pandemia de coronavirus, que se extiende ya por 183 países del mundo, ya superó los 70.000 muertos, mientras que el número de contagiados se acerca a los 1,3 millones, después de superar el jueves de la semana pasada el umbral de las 7 cifras. Europa es el continente más afectado por la pandemia, con un total de 50.209 muertos y 675.580 casos oficialmente declarados. En el Reino Unido, donde ya la cifra de infectados se acerca a 5.000, el primer ministro británico Boris Johnson está siendo sometido a pruebas médicas tras pasar la noche hospitalizado por los continuos síntomas del COVID-19. Johnson, de 55 años, llevaba 10 días aislado en su residencia del Downing Street tras dar positivo en coronavirus, pero ante la falta de una mejoría, los médicos recomendaron su ingreso en el hospital como medida de precaución. Ante su ausencia, el ministro británico de Exteriores Dominic Raab se hará cargo de atender los asuntos de gobierno y este lunes presidirá la reunión de emergencia del Ejecutivo sobre el COVID-19. Italia sigue encabezando el listado en cuanto a número de fallecidos, con más de 15.800, aunque el número de casos se ha visto superado por España, que ha alcanzado ya los 135.000. El país ibérico reportó la menor cifra de muertes por coronavirus desde el 24 de marzo, con 637 nuevas víctimas fatales, y redujo drásticamente los nuevos contagios con 4.237. Los estadounidenses se preparan para lo que el Departamento de Salud Pública describió como la más dura y triste semana de sus vidas, advirtiendo que serán días que superarán tragedias de la magnitud del ataque de Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial o los ataques del 11 de septiembre. This is going to be the hardest and the saddest week of most Americans' lives, quite frankly. This is going to be our Pearl Harbor moment, our 9/11 moment, only it's not going to be localized. Estados Unidos y particularmente el estado de Nueva York se han convertido en los nuevos epicentros mundiales de la pandemia. El país norteamericano suma ya más de 337.000 contagios y más de 9.600 fallecidos, de los cuales una tercera parte corresponden al estado de Nueva York. Las cifras más crecientes de la pandemia en el estado dan cuenta de 122.000 contagiados y 4.159 muertos. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, declaró que podría haber llegado ya al momento más elevado de los contagios en el estado, y en medio de la
la crisis actual de coronavirus, los neoyorquinos salen a las ventanas de sus casas a mostrar su apoyo a los trabajadores de la salud que han estado luchando contra la pandemia en la primera línea de los estados. El coronavirus sigue expandiéndose por América Latina y al parecer no hay nadie que lo detenga. En Brasil el número de muertos subió un 20% hasta los 489, mientras que los casos confirmados se incrementaron un 13,4% hasta los 11.298. La región más afectada por la pandemia es el estado de Sao Paulo con 4.466 casos y 260 muertes. México por su parte acumula 2.143 casos de coronavirus y 94 muertos. Una alza de 15 personas fallecidas en las últimas 24 horas. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció nuevas medidas para impulsar la economía. Con Luisa Tobo. Y empezó el uso obligatorio del tapabocas en el sistema de transporte público, una medida recomendada por la Organización Mundial de la Salud para frenar la propagación del COVID-19. Cristian Sandoval hizo un recorrido por las estaciones de Transmilenio. Cristian, lo saludo de nuevo y cómo está funcionando esta medida. Luisa, muy buenas tardes. Y mire, le recuerdo que serían multas de hasta 1 millón de pesos que pueden tener los usuarios por no usar tapabocas dentro del sistema de transporte masivo en la capital del país. El uso de tapabocas en Transmilenio ahora es obligatorio, aunque este lunes el distrito está adelantando actividades pedagógicas. Es importante que tengamos siempre nuestro tapabocas, el lavado de manos frecuente, por lo menos 3 horas en lo posible. En los próximos días iniciarán las sanciones económicas a quienes no porten este elemento de protección. En caso de encontrar personas que no estén utilizando el tapabocas, podrán imponer multas que ascienden hasta 833.000 pesos. Y es que una vez quede firme el decreto del Gobierno Nacional, que no use el tapabocas no solo se expondrá a un comparendo económico, sino que no podrá entrar al sistema. Tenemos 500 personas capacitadas en el sistema, que nos colaboran en información de autocuidado y de distanciamiento mínimo, que debemos tener unos con otros. La policía de Transmilenio será la encargada de hacer el control dentro de estaciones, portales y articulados. Quiero hacer un llamado a un trabajo en equipo, a un trabajo de corresponsabilidad, de responsabilidad colectiva. La policía del sistema masivo será la única autoridad con potestad para retirar del sistema a los usuarios que incumplan la medida. Los demás funcionarios solo podrán hacerle una invitación al ciudadano para que porte el tapabocas. Luisa, mientras tanto, Noticentro 1 CMI continuará aquí acompañando a los habitantes del barrio Valles de Cafam, presentando su inconformidad con el distrito. Desde el sur de Bogotá, Cristian Sandoval García, Noticentro 1 CMI, muy buenos días. Cristian, muchísimas gracias. Y en las últimas horas, más de 1.600 personas han sido sancionadas por violar las restricciones durante la cuarentena. Didier, muy buenas tardes. ¿Cuáles son las principales razones de estas sanciones? Luisa Fernanda, buenas tardes. Pues la principal sanción que han impuesto en las últimas horas las autoridades tienen que ver con las personas que salieron desde las ciudades capitales hacia sus fincas de recreo ubicadas cerca de estas ciudades. En Bogotá y Cundinamarca se presentó esta situación sobre todo en la vía que sale hacia el occidente del país, a municipios cercanos a Bogotá como La Mesa, Anapoima y Apulo, donde muchas personas salieron incumpliendo la cuarentena. Según la denuncia de las autoridades locales, pues estas personas salieron en la madrugada, aprovechando que no había los puestos de control suficientes por parte de la policía. Durante el día hemos visto que sí están los puestos de control de la policía. En esta vía hay 2. Pero hay también un alto flujo de vehículos particulares saliendo de la ciudad. Hemos visto que en estos puestos de la policía la mayoría de las personas pues tienen alguna excusa, muestran documentos con los cuales que acreditan ante la policía que son personas que tienen las excepciones por trabajar en las empresas que están ubicadas en este sector, en la zona franca ubicada en el departamento de Cundinamarca. También personas que señalan que trabajan como médicos en Bogotá, pero viven en estos municipios de Cundinamarca y pues
la mayoría tienen ese tipo de excusas y continúan su tránsito. Sin embargo, hay algunas cifras de la Policía Nacional. Durante toda la cuarentena se han impuesto 5.900 comparendos, de los cuales 1.670 corresponden a este fin de semana. 1.670 personas fueron multadas en Bogotá y los alrededores de esta ciudad. Las personas multadas, 410 de ellas, a 410 de ellas se les fueron inmovilizados los vehículos particulares en el país y 91 de esos carros fueron inmovilizados en las salidas de Bogotá por el incumplimiento de esta cuarentena. La salida hacia estas ciudades pues ha generado también temor por parte de los alcaldes porque creen que puede incrementarse el contagio, hacerse más rápido en estos municipios. Han habido cifras que ha entregado la policía en las últimas horas sobre estos comparendos. La denuncia la hizo el alcalde de La Mesa, Cundinamarca, quien afirma que la Policía de Tránsito y Transporte y también la Policía de los municipios como La Mesa y Anapoima quedan de brazos cruzados, sin poder hacer nada cuando pasan vehículos de funcionarios del Estado a pasar Semana Santa en sus hogares de descanso. Altos funcionarios del Estado que tienen casas en Anapoima, pues pasan en sus vehículos con sus esquemas protectivos y pues bueno, la policía ahí no puede hacer nada y han llegado algunos que han pasado porque me han contado los de la fuerza pública, que utilizando su investidura como altos dignatarios del Estado pues se han venido a pasar la Semana Santa a La Mesa o a Anapoima. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, enfatizó que estos tiempos no es para salir de vacaciones. El mensaje es claro, no hay paso en los peajes del departamento de Cundinamarca, no son vacaciones, no se permite a la gente irse durante esta temporada para sus fincas, permanezcan en su lugar de residencia. La policía tiene el mensaje claro y los operativos están en cada salida hacia el departamento de Cundinamarca. Ante la denuncia, la Policía de Tránsito y Transporte se pronunció afirmando que los controles se están dando estrictamente desde que inició el confinamiento nacional. Gran cantidad de afluencia de personas que están en sus casas de descanso, en sus casas de campo y bajan a realizar las actividades de compras en cada uno de los perímetros urbanos. Se ha hecho la verificación. Más de 5.000 comparendos se han impuesto. Es importante referenciar que desde el inicio del aislamiento obligatorio decretado por el señor presidente de la República han sido impuestos cerca de 5.900 comparendos. También referenciar que para el inicio del fin de semana de Semana Mayor se han impuesto ya cerca de 1.670 comparendos en todo el territorio nacional. En las salidas de Bogotá han sido inmovilizados al menos 91 vehículos. Sin embargo, los uniformados actúan bajo el decreto presidencial que deja a algunos librados en las excepciones. Otro municipio de Cundinamarca donde se presentó esta desobediencia fue en Villa de Leyva. En el departamento de Antioquia también muchas personas salieron de Medellín hacia sus fincas en los municipios del oriente del departamento. Información desde el occidente de Bogotá, Didier Chica, Noticentro 1, CMI. Didier, muchas gracias. Y mucha atención porque la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, acaba de reaccionar en su cuenta de Twitter a la propuesta del presidente Iván Duque de un posible aislamiento inteligente después del 13 de abril, cuando termina la cuarentena obligatoria. Con varios trinos desde su cuenta personal en Twitter, la alcaldesa Claudia López le respondió al presidente Iván Duque, quien ha anunciado un aislamiento inteligente. Dice la burgomaestra capitalina, lo único inteligente es dar y dar y dar sin cálculos ni avaricias. Te invito a leer y compartir este resumen de cómo con tus aportes, con tus impuestos, con tu cuidado, quedándote en casa, entre todos salvamos vidas en esta cuarentena por la vida. Lo único inteligente es que quedándonos en casa salvamos vidas. Y que al seguir recibiendo con amor y con todas las medidas de protección a los nuevos bogotanitos, también salvamos vidas. La alcaldesa Claudia López resalta en su cuenta de Twitter el trabajo en varios frentes de la administración distrital de este aislamiento obligatorio y da a entender que se debe alargar esta cuarentena. Dice en su cuenta de Twitter, lo único inteligente es que quedándonos en casa salvamos vidas y que aprendiendo en casa seguimos estudiando, creciendo e inspirándonos para afrontar los desafíos del presente y el futuro. Así también salvamos vidas. Lo único inteligente es que quedándonos en casa salvamos vidas y con vigilancia epidemiológica también salvamos vidas. El posible aislamiento inteligente que modifica la actual cuarentena está siendo estudiado por el presidente Iván Duque.
Y un arduo trabajo han tenido las autoridades en Santander para contener a los infractores en esta cuarentena. 4 de ellos fueron enviados a la cárcel. Ana Mercedes Ariza, buenas tardes. Balance de los operativos. Hola, buenas tardes. Cordial saludo, compañeros. Pues son muchos los operativos las 24 horas del día por tierra y aire que adelantan las autoridades en el área metropolitana de Bucaramanga. Un dato, estas 4 personas enviadas a la cárcel en Bucaramanga eran reincidentes. Una de ellas es extranjera y departían tranquilamente en un parque de la ciudad sabiendo la prohibición. La puesta en marcha de un fuerte dispositivo con patrullas mixtas en todos los puntos estratégicos de la ciudad ha logrado que nadie se le escape a las autoridades en Bucaramanga y su área metropolitana. 4 personas reincidentes. En horas de la mañana se aplicó el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, fueron encontrados en horas de la tarde infringiendo las medidas sanitarias, por tal razón se capturaron y se colocaban a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Y es que solo en Bucaramanga los comparendos por violar las medidas sanitarias están a la orden del día. 4.200 comparendos, de ellos 3.600 son comparendos aplicados por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, es decir, por aquellas personas que incumplen la orden de policía, el aislamiento preventivo obligatorio. La comunidad está feliz y respalda estas decisiones. Nosotros los bumangueses pues no estamos acatando los permisos, entonces pues es hora de que la ley también pues tome medidas drásticas para la salud de todos. Me parece muy bien porque es una medida para acatar las órdenes que tenemos que acatar. 2 datos de cierre: ya comenzaron a sacarse en camiones a los venezolanos que estaban en tránsito en esta región del país. Y segundo, ya se comenzaron a bajar las primeras personas del transporte público por no usar el tapabocas. Es todo por el momento desde Bucaramanga para Noticentro 1 CMI, informó Ana Mercedes Ariza. Buenas tardes. Ana Mercedes, muchas gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI les contamos cómo está funcionando el uso de tapabocas en las ciudades. Ya regresamos. Continuamos en Noticentro 1 CMI. Como medida pedagógica, hoy empiezan en Medellín las sanciones a las personas que no usen el tapabocas en el sistema de transporte público. Yusi, cuéntenos, ¿está cumpliendo la gente con estas medidas? Luisa, la saludo nuevamente a las 12:03 del mediodía. Sí, lo está cumpliendo en un 80% en un recorrido que hicimos esta mañana por las diferentes estaciones del metro de Medellín. La mayoría, por no decirlo, todos los usuarios estaban hoy usando este tapabocas. Recordemos que hoy es de manera pedagógica, pero a partir de mañana será obligatorio. Desde muy temprano, decenas de pasajeros del metro de Medellín llegaron a las estaciones para subirse a los trenes haciendo uso del tapabocas. La propagación del virus, o sea, si alguien está infectado y de pronto le da por toser, lo puede infectar a uno. Hoy fue pedagógico, pero a partir del martes la medida será obligatoria y no podrán ingresar quienes no tengan cubierta la boca. Muy buena, porque es que todos tenemos que cuidarnos y si uno se protege, protege a los demás. Y muy bueno porque así se evita uno que si alguien estornudó o está hablando, con el aliento no nos transmitan el virus que hay en el momento. Algunos, ante la crisis económica en ventas ambulantes, optaron por vender tapabocas en la entrada para ganar algo de dinero. La gente sí la compró. Ha estado muy regular en las ventas, por ahí entre 15 y 20. Se espera que en los próximos días textileros antioqueños se unan y terminen la elaboración de casi 2 millones de tapabocas para proveer la demanda en la ciudad. Y a las 12:04, en medio de toda esta contingencia y la crisis por el coronavirus, hay una buena noticia, esas que animan un poco a la gente en estos momentos de cuarentena obligatoria para protegerse y no estar en riesgo en las calles. Se trata de decenas de niños, cientos de los diferentes municipios del departamento de Antioquia que han cumplido años durante los últimos días y que su mayor ilusión era realizar esta piñata. Muchos ya la tenían preparada con los amigos, tenían la torta, la celebración, las sorpresas, pero no habían podido realizarla por la contingencia y por permanecer en cuarentena. Pues bien, la policía de Antioquia hace un recorrido por estos diferentes municipios, toca puerta por puerta, casa a casa, donde han tenido la información de estos niños que han tenido su cumpleaños en los últimos días y les hace una celebración personalizada, esto cumpliendo con las normas de seguridad, con la distancia de 1 metro, usando tapabocas, guantes, alcohol y geles antibacteriales, no en aglomeraciones, sino que lo hacen por cada familia que está guardando esta cuarentena, en donde los uniformados llegan con un presente, con una torta, con dulces y sorpresas, juguetes para estos pequeños
pequeños que en muchas ocasiones no entienden qué está sucediendo con la contingencia del coronavirus y que pues ahora pueden tener esta celebración de cumpleaños mientras permanecen en casa y sin recibir las clases en sus diferentes instituciones educativas. Esta campaña se extenderá durante todos los días que dure la cuarentena para ellos, que deban estar en la casa y que no puedan hacer estas celebraciones públicas. Por eso la policía hace un llamado a los padres de familia para que den la información de quienes quieren tener esta piñata en casa. Y en otras noticias del departamento de Antioquia también se vive una difícil situación en el municipio de Necoclí, en donde cerca de 300 migrantes permanecían varados en las playas de este municipio. No habían podido salir. Recordemos que el Golfo de Urabá es un sitio de tránsito, permanecían allí desde la contingencia y como estaban allí atrapados, el alcalde del municipio los trasladó al Coliseo Municipal, en donde tienen que dormir en carpas y se les suministra alimentación. Pese a que están recibiendo esta atención, el alcalde dice que no puede sostenerlos económicamente, que esto se convierte en un problema de salud pública. 300 migrantes irregulares de distintos países como Cuba, Haití y varios del continente africano permanecían varados en las playas de Necoclí, en el Urabá antioqueño. Luego de decretarse la cuarentena, no pudieron salir de allí. Se nos ha llenado el municipio de Necoclí con 300 o 400 migrantes. Debido a las medidas que tomó el país de Panamá, se nos ha ocasionado un represamiento. La queja de la gente, de la población del municipio de Necoclí, de esa gente deambulando cuando llegó la cuarentena, nos obliga a adecuar un lugar para poderlos aislar del resto de la población. La alcaldía de Necoclí prestó la ayuda humanitaria y realizó el traslado de los más de 300 migrantes al casco urbano del pueblo. Sin embargo, las autoridades hacen un llamado al gobierno nacional, pues demandan gastos económicos que no podría asumir el municipio y además estarían en riesgo de contagio. Ahí les estamos ofreciendo la alimentación, todo el tema de salud, el tema de servicios públicos, todo lo que genere pues el tenerlos en un lugar. El alcalde de Necoclí brinda la atención en el Coliseo Municipal, en donde duermen en carpas y reciben alimentación. 12:08 del mediodía y hace pocos minutos Airplan desde el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro informó que desde allí salió un vuelo humanitario con 96 pasajeros rumbo hacia Cartagena, en donde recogerá a otras personas y luego tendrá como destino Estados Unidos. Más adelante regresamos con otras noticias desde Medellín. Yossi, muchas gracias. Y en Cali, casi todos los usuarios del Mío están usando tapabocas. Las personas acatan la medida como parte de la prevención frente al COVID-19. Oscar González en Cali nos amplía. Oscar. Luisa, mire, nosotros estuvimos haciendo un recorrido por diferentes estaciones del sistema masivo Mío. Las personas allí, aparte de una sanción social y decirle a las otras personas que por favor no se suban al sistema sin tapabocas, ellas también están seguras de que esta medida es por su protección. Veamos este informe. Desde hoy empezó a regir la norma del tapabocas obligatorio en el servicio de transporte público y pudimos constatar que al menos el 99% de los usuarios acataron esta medida de protección. Se está haciendo el control respectivo para que todos los caleños que nos movemos a través del sistema de transporte masivo usemos el tapaboca como una medida preventiva. Los usuarios son conscientes de esta restricción. Además, aplauden que la mayoría de las personas lo estén usando. Pienso que eso es algo que nos beneficia a todos, ¿no? Y tenemos que cuidarnos realmente porque esto está complicado. Medidas como esta, y que empezaron desde hoy, tienen como finalidad la protección de todos los usuarios frente al COVID-19. Luisa, mire, nosotros también estuvimos recorriendo la ciudad porque hoy empezó el pico y cédula en Cali. Hoy inició con el 1, 2 y 3 y es para aquellas personas que vayan a los supermercados a comprar. Esta medida está exenta a aquellas que tienen que ir a los bancos a retirar y a todo el sistema que ayuda al gobierno. Nosotros estuvimos en el centro de la ciudad y las filas que se ven ya son muy pocas, ya las personas han acatado como tal esta medida del pico y cédula, Luisa. También desde los bancos hay una persona que sale con gel antibacterial y la policía está ayudando para que las personas tomen 1,5 metros y hasta 2 metros para que ellas no se junten en las filas. En Cali la restricción como tal del pico y cédula está funcionando. La policía también nos dice que las personas
dejaron de salir en un 50%, a excepción de este fin de semana que se presentaron casos aparte algunas fiestas como tal, pero ellas recibieron la sanción. Eso es toda la información desde Cali. Oscar Julián González, Noticentro 1, CMI. Oscar, muchísimas gracias. Masacre en Huila. Un hombre asesinó a su esposa y la enterró en la sala de su casa. Elitza Jiménez con esta macabra historia. Buenas tardes. Buenos días, Luisa y televidentes. El pasado jueves 31 de marzo, Edinson Dusan Rojas asesinó y enterró a su esposa, Cindy Vanessa Piña Oyola, de 23 años de edad, madre de 3 hijos y quien se encontraba en el 4º mes de embarazo. Cindy era quien proveía los alimentos de su hogar. A sus familiares y vecinos les había advertido que veía muy extraño a su esposo, quien hace días estaba cavando un hueco en el patio de su casa, ubicada en el asentamiento Granjas Comunitarias, en el norte de la ciudad. A una de sus vecinas le había advertido que tenía problemas con su esposo y le pidió el favor que avisara a las autoridades por si no la llegaba a ver de nuevo. Fue ella quien llamó a la policía y llegó hasta su hogar. Allí el hombre confesó el macabro homicidio y desenterraron el cuerpo de la mujer, quien fue trasladada hasta la vereda Palmita, en Natagaima, Tolima, en donde reside su familia. Al respecto, la secretaria de la mujer, Camila Ortega. El hombre ya confesó y están esperando el juicio. Como sabe, todo esto está parado, pero estamos con la Secretaría, estamos haciendo seguimiento para que no sea inmune esto. Para Centro Noticias CMI, informó Gina Piragauta. Gina, muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, ¿qué pasa con las pruebas del COVID-19 en Cartagena? Ya regresamos. Continuamos en Noticentro 1 CMI. En Cartagena hay líos con las pruebas del COVID-19. Más de 200 exámenes están sin resultado y las camas en los centros de urgencia ya empiezan a colapsar. Tatiana, muy buenas tardes. ¿Y qué es lo que está pasando con estas pruebas? Buenas tardes, Luisa, televidentes. Pues es precisamente lo que quieren saber las autoridades, la Secretaría de Salud, tanto departamental como distrital. Piden celeridad de estas pruebas al Instituto Nacional de Salud. Son más de 300 pruebas las que se han enviado al Instituto Nacional de Salud desde hace varios días en Cartagena y Bolívar, sin que a la fecha se tenga el reporte de los resultados de estos análisis. El caso más complejo lo presenta Cartagena, desde donde se han enviado el mayor número. Estamos esperando desde hace 2 días el reporte del Instituto Nacional de Salud de al menos 200 pruebas que hemos enviado en estos últimos 3 días. De igual manera, el secretario de Salud aseguró que la urgencia por conocer los resultados radica en que hay pacientes con la sintomatología y debe establecerse el cerco epidemiológico. Ellos nos han informado que muy probablemente hay pruebas positivas, de tal manera que esperamos el reporte pronto y oportuno del Instituto Nacional de Salud. Cabe destacar que aunque la Universidad de Cartagena está realizando las pruebas, el Instituto Nacional de Salud debe verificar esos resultados. Actualmente en Cartagena y Bolívar se han reportado 48 casos de COVID-19. De esos pacientes, 3 murieron y 7 se han recuperado. Por otra parte, la gobernación de Bolívar se encuentra en la adecuación de lugares como el complejo deportivo Rocky Valdés, realizado para los Juegos Nacionales. Pues allí se contará con 150 camas y podrán estar personas que tengan sintomatología leve y también contarán con enfermería y monitoreo permanente. También se adecuará el Hotel Caribe, que tendrá otras 150 camas. Tatiana, muchas gracias por toda su información. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más información en Noticentro 1 CMI. Continuamos en Noticentro 1 CMI. Hay polémica en Bogotá por la instalación de 5 albergues para la atención de población vulnerable, entre ellos migrantes venezolanos. Los habitantes del barrio Valle de Cafam, en la localidad de Usme, aseguran que no van a permitir un albergue en esta zona. De inconformidad de parte de la comunidad, porque no nos han socializado, no han informado, no nos han dicho nada de qué forma, qué clase de comunidad van a traer acá. Entonces la comunidad está muy inconforme, porque tras de que tenemos muchas problemáticas acá en el tema de salud, en el tema de relleno Doña Juana, nos van a traer otro problema más. La entrada al barrio está bloqueada con piedras y cinta para evitar el paso de vehículos. Vigilancia, tenemos las 24 horas por turnos, vigilando en grupos para que nadie nos vaya a coger por sorpresa.
aseguran que no han recibido ayudas del distrito ni del gobierno nacional y que tienen otro tipo de problemas. Uno, que a nosotros no se nos ha tenido en cuenta para las decisiones que toma el Estado, como por ejemplo el botadero Doña Juana, que finalmente muchas personas nunca han sido indemnizadas, más de un 90%. Adicional, tenemos el cementerio Serafín, donde están haciendo la sepultura igualmente de las personas que vienen con coronavirus. El distrito hace un llamado para que los bogotanos sean solidarios en este momento de cuarentena. Última hora, Noticentro 1, CMI. Y mucha atención porque en Medellín descubrieron el genoma del coronavirus colombiano. Esto permitiría establecer, entre otras cosas, de dónde llegaron los casos. Yussi Chaparro, adelante con los detalles. Luisa, hace pocos minutos el equipo de investigación de inmunovirología de la Universidad de Antioquia anunció que logró aislar el virus SARS-CoV-2 que causa el coronavirus por primera vez. Se hizo en Colombia. ¿Qué fue lo que hicieron este grupo de científicos? Ellos tomaron la muestra de uno de los pacientes contagiados por coronavirus que hay en la ciudad, lograron aislarlo e in vitro lograron reproducirlo para extraer su material genético. Esto es un importante avance, pues permitirá tener y recopilar toda la información genética del virus y luego tener la posibilidad de obtener algún medicamento o cómo combatirlo. Es la primera vez que se ha hecho aquí en Colombia, pero se había hecho en otros países con China. Por eso se podría comparar qué tanto ha migrado de la cepa original. Este aislamiento de esta muestra del virus que causa el coronavirus duró 2 semanas en uno de los laboratorios de la Universidad de Antioquia y se hizo según este grupo de científicos con todos los protocolos de bioseguridad. Esto es de Medellín, Yussi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yussi, muchas gracias. Y la Fiscalía reveló que durante la cuarentena se han registrado 132 casos diarios de violencia intrafamiliar y 55 por delitos sexuales. Ante el elevado número de reportes, el gobierno emitió un decreto para que las comisarías de familia operen todos los días de la semana pese a la emergencia sanitaria. El gobierno, la Fiscalía, la Policía y la Procuraduría entregaron un balance sobre la situación de violencia en los hogares del país. La vicefiscal Marta Mancera reveló que la Fiscalía ha recibido 881 denuncias por delitos sexuales, lo que representa 55 casos diarios durante el periodo de cuarentena. Asimismo, la funcionaria señaló que la entidad indaga 2.134 denuncias por violencia intrafamiliar, es decir, 133 casos diarios. Durante el 20 de marzo al 4 de abril se han presentado 12 casos de feminicidios, de los cuales hemos avanzado en un esclarecimiento del 58%. Por su parte, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, indicó que el gobierno emitió un decreto para garantizar el funcionamiento de las comisarías de familia. La idea es instruir y darles elementos o instrumentos a los alcaldes y a los gobernadores para que se puedan dictar medidas urgentes de protección, no solo a los usuarios de la justicia y los usuarios de las comisarías sin interrumpir el servicio, sino también para cumplir efectivamente las funciones judiciales y administrativas de las comisarías, como son la violencia sexual o la violencia intrafamiliar, sin que podamos hablar de que se interrumpió el servicio. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez indicó que la Sociedad de Activos Especiales destinó 65 bienes que estaban en proceso de extinción de dominio para que sean usados como albergues y para atender a las personas que sean víctimas de violencia en sus hogares. Al interior del hogar, en este aislamiento, tenemos que tener certeza de que las mujeres están protegidas, de que las niñas y niños están protegidos, que los ancianos están protegidos, también obviamente los hombres. Los bienes en proceso de extinción de dominio ya están siendo acondicionados en 15 departamentos del país. Y en la frontera con Ecuador se mantiene la emergencia porque decenas de venezolanos están cruzando por trochas y violando todos los controles sanitarios. En el departamento de Nariño se han establecido articulaciones con las diferentes autoridades para evitar el paso de migrantes irregulares hacia Colombia. Con los 36 pasos ilegales y el formal que está en Rumichaca, hemos realizado presencia del Ejército Nacional con el Grupo Cabal. Incrementamos unidades con el BAE 20 y alistamos otras unidades que llegaron el día de ayer del Grupo Liviano de Caballería número 8,
lo que antes era conocido como Grupo Meteoro, y nos están apoyando a cubrir los puntos de frontera. Sin embargo, migrantes venezolanos solicitan a autoridades colombianas la generación de una ruta para regresar a su país. En la situación que nos encontramos muchos de nosotros los venezolanos, bueno, yo estoy abogando a ver qué puede hacer el gobierno con respecto a nosotros los que nos encontramos acá en Pasto, ya que muchos de nosotros estamos durmiendo en la calle, nos hemos quedado sin trabajo, no tenemos una ayuda económica de nadie. Hasta el momento se ha desplegado un dispositivo con más de 400 hombres en la frontera que evita el tránsito ilegal de migrantes irregulares que usan las trochas para acceder a Colombia. El primer ministro británico Boris Johnson permanece hospitalizado después de tener durante 10 días los síntomas de COVID-19 y de resultar positivo para esta enfermedad. Los estadounidenses, de otra parte, se preparan para que el Departamento de Salud Pública de los Estados Unidos describió como la semana más dura y más triste de sus vidas, advirtiendo que serán días que superarán tragedias de la magnitud del ataque a Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial o los ataques del 11 de septiembre del 2001. This is going to be the hardest and the saddest week of most Americans' lives, quite frankly. This is going to be our Pearl Harbor moment, our 9/11 moment, only it's not going to be localized. Estados Unidos y particularmente el estado de Nueva York se han convertido en los epicentros mundiales de la pandemia de coronavirus. El país norteamericano suma ya más de 337.000 contagios y más de 9.600 fallecidos, de los cuales una tercera parte corresponden a Nueva York. El COVID-19 ya se propagó por 183 países, superó los 70.000 muertos a nivel mundial, mientras que el número de contagiados se acerca a los 1,3 millones, después de superar la semana pasada el umbral de las 7 cifras y llegar al millón de infectados. Europa es el continente más afectado por la pandemia, con un total de 50.200 muertos y 675.000 casos oficialmente declarados. En el Reino Unido, donde ya la cifra de infectados se acerca a los 5.000 y por seguir presentando síntomas persistentes de COVID-19, Boris Johnson, el primer ministro británico, fue ingresado en un hospital donde permanece bajo observación con fiebre y tos. Esto como una medida de precaución después de haber permanecido 10 días en confinamiento domiciliario sin mostrar mejoría. Y regresamos a las noticias en Colombia, porque en el Atlántico también las personas comienzan a usar tapabocas en los sistemas de transporte público, en los supermercados, en las farmacias, tal como lo ha solicitado el gobierno nacional. Jorge, cuéntenos si esta medida se está cumpliendo a cabalidad en el Atlántico. Luisa, muchas gracias, muy buenas tardes. Se encontró una gran cantidad de pasajeros que en horas de la mañana se presentó al sistema de transporte masivo Transmetro y al transporte público sin tapaboca. Hubo la reconvención por parte de la Policía de Tránsito, también por parte de la gerencia del Transmetro. Hasta hoy, o por lo menos por el día de hoy, será algo provisional y a manera de pedagogía. Los comparendos vendrán a partir de mañana. Se dispuso hoy por parte de la Policía de Tránsito de Barranquilla. Son 20 los puestos de control que se establecieron en toda la ciudad, en las troncales y en las estaciones de Transmetro, con el fin de atender toda la queja que tenga que ver con los ciudadanos y también del sistema de transporte masivo, porque se presenten usuarios que no estén usando el tapaboca tal como es la disposición nacional. Se está trabajando desde bien temprano en las estaciones y en los portales con la Policía de Tránsito, igualmente con la Policía de Tránsito de Barranquilla y del Departamento del Atlántico. Información en Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias por toda su información. Y estos son los casos hasta ahora confirmados de COVID-19 en nuestro país. El Ministerio de Salud confirmó que son 1.485 personas en el país contagiadas de coronavirus COVID-19. En 24 horas la cifra aumentó con 79 casos, una cifra menor a los anteriores días y que da un parte de tranquilidad, pues la curva empezaría a aplanarse. Por su parte, los fallecidos aumentaron con 3 nuevas muertes. Primer caso, un hombre de 85 años de edad quien habitaba en Bogotá sin otras enfermedades. El segundo caso sería una mujer de 63 años de edad de la ciudad capital sin otras enfermedades. El tercero sería un hombre de 43 años quien vivía en Soledad Atlántico con algunas enfermedades. En total han muerto 35 personas. La cifra de recuperados también aumentó. En total hay 85 personas recuperadas del COVID-19. La mayoría de ellas están en sus hogares cumpliendo la cuarentena. La ciudad más afectada sigue siendo Bogotá, con casi la mitad de los casos. En total, 725 personas en la capital del país están infectadas, un 48,8% de la cifra total. Los departamentos más afectados siguen siendo Valle del Cauca y Antioquia.
Hoy, 6 de abril, se cumple un mes de confirmarse el primer caso en Colombia. Justo hoy empezarían a llegar al país las pruebas rápidas para agilizar la toma de muestras por COVID-19. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Pasión del Deseo. Feliz tarde.